Martín Arias Duval, que cumplió distintas funciones en el ámbito público, nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Desde 2007 a 2015 fue director nacional de Migraciones y vamos a hablar desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del derecho y académico también, cómo podemos empezar a desmenuzar este decreto y sus implicancias para la población migrante en Argentina. Martín es docente actualmente también en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Es abogado de la UBA. Abogado de la UBA. Y de acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Residís acá en la provincia? Resido en la provincia de Buenos Aires, en la municipalidad, en el ámbito del municipio de Almirante Brown. Excelente. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte acá y quisiéramos avanzar, que nos puedas dar una mano hoy para entender lo que mencionábamos recién en la apertura, que es el decreto. Pero decía algo que no mencioné, que también en tu actividad fuera de lo público, en tu ejercicio como abogado, te tocó representar en la defensa a Thelma Fardin en la denuncia que llevó en Brasil, ¿cierto? Sí, es correcto. Yo formé parte del equipo de abogados que asesoraron a Thelma. Obviamente yo soy abogado argentino y tengo matrícula para ejercer el derecho aquí en la Argentina. El juicio contra D'Artés se llevó a cabo en la República Federativa de Brasil y hay una colega brasileña que vive mitad en Argentina, mitad en Brasil, con sus socios allí en Brasil que llevaron propiamente adelante el juicio, ¿no es cierto? A mí sí me gustaría preguntarte, antes de empezar, como quién eres, o sea, como que nos despliegues, para quienes de pronto todavía nos falta conocernos, quién eres en términos generales y qué función tienes en términos también de las migraciones. Claro, hay algo interesante ahí, que hablamos de este periodo 2007-2015 Sí. y hay una porción porcentualmente reducida de migrantes, pero seguramente muy activa, que son los que llegaron en estos últimos 10 años. Ya han pasado 10 años, entonces está bien la pregunta de Jessy para esa introducción. Correcto. Bueno, mi nombre es Martín, tengo 56 años, soy casado, tengo 3 hijos, abogado. Mi actividad laboral se inició cuando estudiaba abogacía, trabajé en el Poder Judicial de la Nación. Fui desde meritorio, pinche, super pinche, fui accediendo a todos los cargos, terminé siendo secretario de un juzgado federal en Capital, que estaba en el Palacio de Tribunales en aquella época. Después fuimos al edificio famoso de Comodoro Pi. Ahí en el año 1998 me convocó el exministro y también fue presidente de la Cámara Federal, León Carlos Arlañán, para acompañarlo en su primer gestión al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo acompañé a él. Decidimos, cuando Rucauf fue candidato por el justicialismo y anunció que entre sus ideas estaba la de meterle bala a los delincuentes, decidimos dejar la gestión porque, como nos indicó en aquel momento Arlañán, si nuestro candidato a gobernador sostenía que hay que meterle bala a los delincuentes, no podíamos seguir un minuto más en ese ministerio, así que dejamos ese ministerio. Y después me fui a trabajar al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires como juez de un tribunal oral en Quilmes, donde estuve entre los años 1999 hasta el 2004, cuando nuevamente me convoca Arlañán para acompañarlo en su segunda gestión, a quien acompañé. Y en el 2007, finales de 2007, cuando termina la gestión del entonces gobernador Felipe Solá, y asume la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, quien fue ministro de gobierno de Solá, que era Florencio Randazzo, fue ministro del Interior de Cristina, y él es quien me convoca para asumir el cargo de director nacional de Migraciones. Estuve ahí entre el diciembre del 2007 hasta el año 2015, y a partir del año 2015 pasé a la actividad privada y trabajo como abogado independiente. Y dentro de ese lapso de tiempo que estuviste, ¿qué fue lo que más notaste al llegar en cuanto a las migraciones? Que tú dijiste, por ejemplo, aquí hay algo que cambiar, mejorar, aportar. Mira, lo primero que me impresionó fue el maltrato al migrante. El maltrato que estaba dado por las colas que había en la Dirección Nacional de Migraciones para poder obtener un número para poder iniciar el trámite de regularización migratoria. Me acuerdo de una chica, una colaboradora, Gabriela, que me llamaba por teléfono a las 5 de la mañana para decirme cuántas cuadras tenía la cola de gente que había pasado toda la noche.
esperando para el momento de que se repartiesen los turnos, y por ahí, después de haber pasado toda la noche, llegaba al primer lugar en la fila y no había más turnos para ese día y tenía que esperar un día más y tenía que hacer un día más de cola y una noche más de cola, y ver chicos, gente mayor al rayo del sol o mojándose o con frío en invierno para obtener un número, me pareció un maltrato tremendo. Eso fue lo primero que pude observar, ¿no? Y en lo que nos pusimos fuertemente a trabajar, ¿no? Primero, nosotros teníamos una ley que era la 25871, que es la que recientemente fue modificada, que era una ley que ponía el foco o el centro en la persona humana, ¿no? En el migrante. Y que por primera vez en la Argentina y en muchos países del mundo reconoce que el derecho a migrar es inalienable de la persona humana. Esto significa que es un derecho humano. Y entonces nosotros decíamos, una cosa es lo que dicen nuestras leyes y otra cosa es lo que nosotros hacemos como Estado. Entonces, nosotros no podemos actuar de una manera distinta como nos mandan las leyes. Las leyes nos están mandando esto y nosotros tenemos que modificar nuestra manera de trabajar de modo de poder hacer efectivo y hacer real eso que la ley dice, ¿no es cierto? También esto estaba enmarcado dentro de toda una concepción o una visión de cuál tiene que ser el rol del Estado. Hoy nosotros vemos que nuestro presidente dice que es el topo que está destruyendo el Estado desde adentro, y nosotros pensábamos que el Estado era la garantía de los derechos individuales de las personas, ¿no es cierto? Y en todo sentido, el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en un lugar seguro también. Cuando hablamos de seguridad pública, hablamos de seguridad individual, de no ser víctima de atropellos o de detenciones ilegales o de apremios o de torturas o de maltrato por parte de la autoridad pública. Y entonces dijimos, esto lo tenemos que cambiar. Y lo segundo que vimos también era que estábamos trabajando con una ley moderna, una ley que fue elogiada en ámbitos internacionales y en muchos países del mundo, pero con un decreto reglamentario que había sido pensado para la anterior ley de migraciones, que era la ley Videla. Entonces había muchas, digamos, contradicciones respecto de lo que decía la ley y lo que nosotros hacíamos o lo que hacía la Dirección Nacional de Migraciones, porque el decreto reglamentario estaba pensado para una ley distinta. Entonces nos pusimos a trabajar fuertemente en el dictado de un nuevo decreto reglamentario específicamente para la ley 25871, que fue el decreto 616 del año 2010. Y esto nos mostró también la importancia de trabajar con los destinatarios de las políticas públicas. Porque a veces uno se piensa que cuando tiene un poco de poder, un poco de autoridad, puede definir políticas públicas desde atrás de un escritorio, y las políticas públicas no se definen bien de esa manera. Me parece que hay que bajar al territorio, ver qué es lo que está pasando en el territorio, pero también de alguna manera hacer protagonista y escuchar las demandas y las necesidades de los destinatarios de esas políticas públicas. Y me acuerdo que en aquel momento lo dificultoso del decreto reglamentario era lo engorroso de la burocracia y de la cantidad de organismos que de alguna manera querían meter la cuchara en lo que el decreto tenía que decir. Entonces, cuando nos interesamos por ver en qué estaba el decreto reglamentario, nos encontramos con un expediente enorme de papeles y papeles en los que iban de un ministerio a otro, y uno opinaba una cosa, otro opinaba otra cosa, después iba al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad opinaba otra cosa, y las provincias, un despelote tremendo. Y dijimos, esto no va a salir nunca de esta manera. ¿Cómo hacemos para lograr la redacción de un decreto reglamentario que de alguna manera tuviese algún consenso de modo que pudiera salir? Y ahí se nos ocurrió hacer algo. Algunos dicen que Perón decía que si no quieres hacer nada, arma una comisión. Nosotros no le hicimos demasiado caso y armamos una comisión. Pero a la comisión le pusimos reglas y le pusimos un límite temporal para terminar su trabajo. Y entonces armamos la comisión con representantes de universidades, representantes de organismos de derechos humanos, representantes de organizaciones internacionales. Invitamos a participar de reuniones de la comisión a
referentes de la colectividad migrante, de organizaciones de migrantes. Pensamos también en que la comisión estuviese conformada por personas de distintos pensamientos. Por ejemplo, decíamos, lo voy a decir como lo decíamos entre casa, ¿no? Decíamos, si nos corren por izquierda, tenemos a este organismo. No nos van a poder correr por izquierda porque tenemos este organismo. Y si nos corren por derecha, tenemos a este otro. Entonces invitamos, por ejemplo, al CELS, por un lado, y a la Iglesia Católica por el otro. Y entre otros, ¿no es cierto? Y todos se sentaban una vez por semana alrededor de una mesa e iban discutiendo artículo por artículo la redacción del reglamento. Cuando había alguna duda, no nos poníamos de acuerdo, invitábamos a un tercero a participar, a opinar y a discutir, y se definía la redacción del reglamento. Y así fue como en el término, yo no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero si te digo 2, 3 meses, logramos la redacción de un reglamento de consenso y salió el decreto 616 del año 2010. Primero. Lo segundo, lo tercero, todo el tema de la modernización también. O sea, claro. Y ahí hubo una inversión importantísima. Pensá que en ese periodo se informatizó toda la Dirección Nacional de Migraciones, se renovó todo el equipamiento informático, con procedimientos claros. Pues yo me fui sin una sola denuncia y ninguno de mis funcionarios fue denunciado tampoco. Claro. Esto también es bueno aclararlo. Se instalaron servidores espejo. Esto por ahí técnicamente, pero a veces cuando se corta la luz o se corta la conexión en un lugar, se queda todo el organismo en todo el país sin funcionar. Entonces había servidores en distintos lugares y hasta grupos electrógenos para que pudiera estar en línea y pudiese seguir trabajando no solo los expedientes, sino también en los pasos de frontera que estuviesen conectados. Por eso todo el tema de la informatización y de la mejora de los procesos, que culminó finalmente con la informatización de todos los pasos de frontera y con la emisión por parte del Registro Nacional de las Personas del DNI que hoy nosotros tenemos, que es digital, y el nuevo pasaporte, que antes, si no tenías un amigo comisario, no tenías un pasaporte porque lo hacía la Policía Federal y era bastante difícil obtener un pasaporte. Culminó con eso, ¿no? Y después lo otro que logramos hacer y que lamentablemente también se retrocedió en ese tema, fue en crear una mesa de diálogo con la sociedad civil. Un poco esto que yo les contaba. A nosotros nos pasaba que a veces tomábamos una medida, tomábamos una decisión y la anunciábamos y no conformaba. Y nos criticaban por la decisión y nos demandaban cosas que nosotros no comprendíamos tampoco. Entonces decíamos, acá tenemos un problema. No nos estamos escuchando. Claro. Entonces, es bueno que nosotros escuchemos qué es lo que demanda la sociedad civil, qué es lo que demanda la comunidad migrante, y que la sociedad civil y la comunidad migrante también escuche qué es lo que define la autoridad política y cuáles son las razones. Entonces a veces uno se da cuenta que se está equivocando, y del lado de la sociedad civil a veces comprende las razones que llevan al funcionario a tomar tal o cual decisión y se racionaliza de alguna manera la demanda. No sé si sí. Soy claro con esto, ¿no? Sí. ¿Recibías críticas en tu gestión además de un espectro amplio o de lugares opuestos tal vez del espectro social? Ni hablar, hasta del propio gabinete. Okay. O sea, nosotros teníamos, si se quiere, discusiones o peleas con quien era en aquel momento el secretario de Seguridad, que era Sergio Berni. Claro. Él le echaba la culpa de muchos problemas de seguridad al migrante y nosotros decíamos, el problema no es el migrante, el problema son nuestra política de seguridad. Pensemos en modificar nuestra política de seguridad, no echarle la culpa al otro. Es la salida más fácil, echarle la culpa al otro. Claro. Ahí, yendo por ahí a la letra de este decreto, que bueno, por ahí nos vas a ayudar a entender. Acá ninguno de los dos somos abogados, así que quizás alguna cosa nos vas a ayudar a entender, y también desde dentro, desde el lugar de la gestión, qué implican, ¿no? Pero entre las razones que
este gobierno arguye para modificar por decreto además la ley de migraciones, dice, bueno, la ley que hay sirvió para que ingresaran casi 2 millones de personas de forma irregular. Esto, más allá del verso que hay mucho en los medios y a veces en la comunicación oficial también, la verdad es que suena muy raro, porque el número que da primero es equivalente al total de migrantes que hay en Argentina, del cual hay un altísimo porcentaje, de los más altos del mundo, de personas regularizadas, y apenas iniciada tu gestión se produjo el proceso de regularización, creo, más grande en el país. ¿Qué hay de cierto en eso que dice el gobierno? ¿Qué hay de verso? A ver, yo creo que primero el DNU es una decisión demagógica del actual gobierno. Demagógica en el sentido de que es lo que muchos quieren escuchar. Lamentablemente es lo que muchos quieren escuchar. Por esta idea de echarle la culpa al otro y sacarnos los problemas encima, como si los problemas de salud que tenemos en nuestro país, los problemas de educación o los problemas de seguridad fuesen responsabilidad de los migrantes. No, no es responsabilidad de los migrantes, es responsabilidad nuestra, que no podemos manejar las cosas como debemos. Las estadísticas a las que se hace alguna mención en el decreto de necesidad de urgencia, la verdad que no sé de dónde las han sacado. Mi experiencia a partir de la ley 25871, que digamos, uno de los programas de regularización más importantes fue el programa Patria Grande, que culminó con la regularización migratoria de más o menos 400.000 personas, indica que cuando la legislación migratoria permite la regularización documentaria del migrante, no ingresan más migrantes, ingresa la misma cantidad siempre. La diferencia es que cuando la ley es restrictiva y cuando la ley dificulta, el migrante permanece en el país de destino en situación de irregularidad. Claro. Mientras que cuando la ley permite la regularización migratoria y la documentación de la población migrante, el migrante deja de ser irregular y tiene un documento nacional de identidad que lo equipara en muchas cosas a los argentinos, pero también creo que hay un falso discurso en esto de que el Estado va a ser mucho más eficiente cuando tiene políticas migratorias restrictivas, va a ser más eficiente en salud, va a ser más eficiente en seguridad, va a ser más eficiente en educación, cuando es todo lo contrario, porque cuando uno regulariza a la población migrante, primero tiene información de quiénes están en su territorio. Claro. La identidad de quienes, si lo pensamos en términos de seguridad, tener información de la identidad de las personas que están en nuestro territorio, ni hablar. Pero si lo pensamos en función de la formulación de otras políticas públicas, ¿cómo puedo pensar en una política de salud si no sé cuántas personas viven en mi territorio? ¿Y cómo sé cuántas personas viven en mi territorio? Por los censos y por la documentación, por la población que tengo documentada. No hay otra manera. Si yo obligo al migrante a vivir en situación de irregularidad indocumentada, y si lo amenazo con la expulsión, ¿qué me va a pasar? Primero, que no va a estar documentado, no voy a tener información de su existencia, y segundo, que cuando una vez cada 10 años se haga un censo de población, el migrante se va a esconder del censista, porque no va a querer ser detectado, que lo denuncien y que lo terminen expulsando del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo más conveniente para un país? Lo más conveniente para un país es tener una política que no sea inocente, porque no podemos ser, chicos en esto y pensarlo inocentemente, pero sí tener una política que ponga en claro ciertas cosas. Primero, ¿cuál es el rol del Estado? Tutela de derechos individuales. Y segundo, ¿qué es lo que perseguimos con la política, no? Para quien se está sumando, estamos hablando con Martín Arias Duval, que fue director de Migraciones durante los 2 mandatos presidenciales de Cristina Kirchner, 2007-2015. Un periodo también en el que se produjeron muchas innovaciones en el ámbito de la gestión migratoria, desde la modernización del sistema
hasta recién mencionaba el programa de regularización migratoria Patria Grande, con un alto impacto en la población residente en el país. Y estamos hablando del decreto que modifica la ley de migraciones, que salió el miércoles pasado. Y ahí creo, Martín, que haces referencia a algo clave también desde tu rol. Vos, bueno, has defendido también muchas veces ese derecho de soberanía, ¿no?, del país a proteger sus fronteras y a ejercer el control también, el control de fronteras, y el control implica también control migratorio, pero como dijiste al principio, eso tiene que ir unido a una mirada desde los derechos humanos y del derecho de migrar como un derecho, ¿no? Y ahí está otro punto, me parece abiertamente contradictorio del decreto en sus considerandos. Habla de la propia ineficacia del Estado Nacional en el control de las fronteras. ¿Sí? Argentina es un país con una de las fronteras más extensas del mundo, terrestres, y el propio decreto del gobierno nacional de Milei reconoce su impericia y su incapacidad para controlar las fronteras. Bueno, ahora va a ser más incapaz de controlar sus fronteras, porque si yo antes al migrante le ponía menos dificultades para que anunciara que llegara al país y registrara su ingreso al país, ahora con las trabas que se le ponen, ¿qué es lo que va a hacer? Va a caminar 200 metros del paso de frontera y va a entrar caminando, porque, y esto también es algo que aprendí en la gestión, y pero me lo acuerdo como fue, creo que en el primer mes de gestión me visita quien era en aquel momento ministro de Gobierno de Misiones, una provincia fronteriza, que limita con países vecinos, una provincia. Y el ministro de Gobierno de Misiones me dice: Martín, yo quiero que vos veas cómo vivimos nosotros, cuál es nuestra realidad, porque vos no podés pensar en el control de la frontera desde Buenos Aires. Fíjate qué es lo que vivimos nosotros diariamente. Yo te invito a que vengas a visitar algún paso de frontera a mi provincia. Y fui a visitar paso de frontera a su provincia. Y la verdad que la realidad muestra algo totalmente diferente a lo que cualquiera se imagina. Puedo contar 20.000 anécdotas, pero me acuerdo en aquel momento los pasos de frontera terrestres, muchos estaban controlados por la Gendarmería. Hoy los controla la Dirección Nacional de Migraciones, pero los controla la Gendarmería. Cuando nosotros nos fuimos, recuperamos el control de los pasos de frontera antes de irnos y pasaron a la autoridad migratoria y dejaron de estar controladas por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad se tenían que dedicar a la prevención y represión de delitos, no al control migratorio, que es un tema distinto. Pero me acuerdo que en el paso de frontera el gendarme estaba parado y los autos entraban y pasaban, iban y venían los autos. Y yo le digo: pero escúcheme, no, ¿dónde anota usted los tránsitos? No para nadie, no identifica a nadie. No, ahí en ese cuadernito, después yo los anoto porque yo lo conozco, este fulano que vive en tal lado, esta mengano que vive en tal lado, tiene la novia en tal lado, tiene... O sea, es otra realidad, ¿no es cierto? Claro. Un paso de frontera que a las 7 de la tarde se cerraba, y se cerraba con una cadena y un candado. Entonces, cerrado, como la puerta de su casa. Sí, pero uno levantaba el pie y cruzaba la cadena y caminaba. O sea, uno se imagina una cosa y la realidad de nuestro país y de muchos países del mundo es otra. Incluso la realidad de Estados Unidos de América. Yo los invito a que vean, que yo lo muestro en las clases, en la facultad, un video que está en YouTube que se llama Amor América, que es una publicidad de cosméticos. Pero mírenlo y van a ver la realidad de las fronteras de Sudamérica y de la frontera norteamericana. Sí, yo tengo una consulta, volviendo atrás un poco a lo que ya comentaba, si es... A mí me llama mucho la atención la cuestión que hablabas del decreto. ¿Por qué? Porque, no sé, hablo ejemplo del país que vengo, Colombia. Tiene una normativa que igual no tiene enfoque en derechos humanos, pero no tiene decreto. Entonces sí me llama mucho la atención el cómo se organizaron para generar ese decreto. O sea, como que también Argentina es un punto de aprendizaje para otras realidades migratorias, ¿no? Con el enfoque de derechos humanos. Y también me surge la pregunta es, ¿cómo nos organizamos ahora? Si antes nos pudimos organizar como sociedad para generar un decreto, ahora ¿cómo podríamos organizarnos para derogar un DNU que nos afecta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es posible? ¿Cuál sería como tu opinión con respecto a eso? Mira,
la comunidad migrante y el trabajo y la presión de la comunidad migrante visita a funcionarios, a legisladores, a políticos, a referentes, marchas, etcétera, 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 fueron las que culminaron con la sanción de la ley 25871. O sea, me parece que tuvieron un rol protagónico los propios migrantes en que se sancionara la ley 25871 y después en el decreto reglamentario. Entonces, me parece que esto que ustedes están haciendo hoy, por ahí de poner en un programa de radio y difundir esto que nos está sucediendo, es un punto de partida pero fundamental. A mí me parece que estas cosas hay que, y no lo digo desde el punto de vista político partidario, ¿no? Pero hay que militarlas, como uno puede militar una idea, una causa, una religión, lo que sea. Bueno, esto es una causa que creo que hay que militarla. O sea, hay que difundir, hay que tratar de llegar a todos los referentes que se pueda para que vean esto, ¿no? Y que observen el error. Y si hay que ir a litigar a tribunales, en algún momento habrá que ir a litigar a tribunales. O sea, a mí me parece que es un decreto de necesidad y urgencia que está modificando una ley. O sea, la Constitución permite los decretos de necesidad y urgencia, pero cuando hay razones de necesidad y de urgencia. Claro. A mí me parece que no había ni necesidad ni urgencia. Por otro lado, el decreto de necesidad y urgencia es procedente cuando el Congreso está en receso. En el Congreso están los representantes del pueblo y los representantes de las provincias. Entonces, si la Constitución Nacional le asigna la potestad de fijar la política migratoria del país al Congreso de la Nación, el presidente no se puede arrogar esa facultad que le corresponde al Congreso de la Nación. Y no puede modificar la ley migratoria por un decreto de necesidad y urgencia, primero cuando no hay necesidad de urgencia, pero saquemos ese tema, porque creo que es mucho más importante, en un momento en el Congreso está sesionando y podría haber mandado un proyecto de ley y que se discutiese y se debatiese ese proyecto de ley y que fuera el Congreso el que votase la modificación o no de la ley 25871. Si vamos a los argumentos de la necesidad y urgencia que invoca el decreto, además de las estadísticas que vos mencionabas recién, dice que otro de los motivos que originan esta necesidad y esta urgencia es el cambio de política migratoria norteamericana. Como los norteamericanos se ponen más duros, muchos migrantes que iban a Estados Unidos o que van a ser expulsados de Estados Unidos, dice en los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia, se van a venir para la Argentina. A mí me parece que no somos hoy en día un país muy atractivo para recibir migrantes, por distintas razones, pero por razones hasta económicas. O sea, hoy la migración boliviana ha disminuido muchísimo, la paraguaya ha disminuido muchísimo, tenemos sí un importante flujo de migración venezolana, pero por motivos que todos conocemos, y que probablemente la migración venezolana se dirija hacia otro país de destino que tenga una situación económica y una situación social un poco más tranquila que la que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahí genial esto que traes, porque para entender también, bueno, uno vio, ya mencionabas al CELS y otros organismos, bueno, ya se han manifestado en este sentido también, de muy probablemente pelear por la declaración de inconstitucionalidad, pero en sí trae, creo, mucha tela para cortar en la letra chica, en los argumentos que esgrime. Y otro punto que veo muy en contradicción con algo que sostuviste en tu gestión es que de alguna forma abre la puerta a, me parece, muchos negocios y muchos negociados también, con un muy fuerte hincapié en las inspecciones de la Dirección Nacional de Migraciones y con la apertura de una ciudadanía por inversión, ¿no? Incluso crea una agencia dentro de la Dirección Nacional de Migraciones para encargarse de este tema, que es básicamente quien bien venga a poner plata en el país puede obtener su ciudadanía, pasando siempre por la Dirección Nacional de Migraciones, sacándole también esta competencia a los juzgados.
Y sé de que vos ahí tenías una postura muy clara respecto, primero, del tema de las inspecciones, que debe hacer por competencia la Dirección de Migraciones. La agencia esta, según el decreto, está la ciudadanía lo otorga a la Dirección Nacional de Migraciones y la agencia, creo que el decreto la pone en la órbita del Ministerio de Economía. Y te exige, para obtener la ciudadanía, te pide una inversión de un mínimo de $500.000. Esto es lo que se llama política selectiva y de encauzamiento. ¿Qué quiero? Gente que traiga plata. Ojo. Primero, vamos a lograr que venga gente ¿quién va a venir a invertir $500.000 o más a la República Argentina en la situación actual de la República Argentina y con la situación de inseguridad jurídica que tiene la Argentina hoy? La verdad tengo mis dudas. Y en segundo lugar, los que vengan a invertir, ¿de qué manera nos vamos a asegurar que el origen de ese dinero es origen lícito y que el destino de ese dinero sea lícito? Claro. Ojo con eso también, porque estamos abriendo la puerta y no sabemos qué es lo que viene detrás de eso. Hay que ver cómo se implementa, cómo se trabaja esto. A mí no me gusta esta idea de que yo compro la ciudadanía argentina. Tengo $500.000, lo llevo y compro un pasaporte argentino. La verdad que no me gusta ni me gustó nunca esta idea. Sí me gusta que vengan las inversiones a la Argentina, pero porque la Argentina sea un país seguro, un país que ofrezca ciertas garantías, un país que se piense como un país de oportunidad, pero de esta manera mucho no me gusta. No sé qué era la otra parte que me había preguntado. Pegado a esto, de esta agencia de inversores, de Ciudadanía por Inversión, también está un fuerte hincapié en el tema del control, pero del control en el territorio, de inspecciones que se hacen en ámbitos laborales. Bueno, mirá, ¿sí? Yo una vez leí, pero hace mucho tiempo, un artículo publicado en el diario La Ley, que era un diario que leíamos mucho los abogados, ahora sale de manera digital, no sale más en papel, que se llamaba, y lo había escrito Carlos Beraldi, que se llamaba La lucha contra la corrupción a través de la desregulación. ¿Qué decía el artículo en líneas generales? Que mientras más regulado estuviese todo, mientras más trabas otorgase el Estado, era mucho más fácil para el funcionario público corromperse. Y era mucho más fácil que el ciudadano se viese obligado a acceder a requerimientos ilegales o ilícitos de los funcionarios que tenían en sus manos la posibilidad de tomar una decisión. Cuando la política migratoria en la Argentina estaba regido por la ley Videla, era muy difícil para un migrante obtener un documento nacional de identidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Y no lo vi solamente desde Migraciones, porque yo antes había trabajado en tribunales y lo vi en los tribunales también. Primero, los funcionarios coimeros o corruptos que cobraban para otorgar una residencia para que pudiera tener un documento nacional de identidad del migrante. Si no pagaban, no había forma de obtenerla. Y segundo, también la proliferación de organizaciones criminales, a veces integradas por paisanos de migrantes, que les cobraban para obtener la residencia y para obtener un DNI y les terminaban entregando un DNI trucho, un DNI falso. Entonces, no solo eran víctimas de un delito, sino que después aparecían en tribunales imputados de un delito que era la utilización de un documento de nacional de identidad falso o, lo que es peor, la participación en la falsificación de ese documento al haber suministrado sus datos personales. Entonces eran doblemente víctimas los migrantes. Entonces me parece que las políticas restrictivas, las políticas que cierran puertas, de alguna manera también habilitan la apertura de mercados negros. La apertura de mercados negros donde hay focos de corrupción y donde empieza a aparecer la coima, las exigencias ilegales, etc. Si yo salgo a hacer inspecciones desde la Dirección Nacional de Migraciones para verificar si en hoteles o en lugares de trabajo hay migrantes en situación de irregularidad, las inspecciones pueden tener dos objetivos distintos. Uno,
la detección de migrantes en situación de irregularidad para ayudarlos a regularizar su situación migratoria, o la detección de migrantes en situación de irregularidad para iniciarle los procesos de expulsión y sacarlos del país. Claro. Entonces, si yo voy a inspeccionar un lugar y el migrante sabe que si es detectado, él no va a recibir una sanción, va a tener la oportunidad de regularizar su situación. Si no la regulariza, bueno, ya será problema del migrante y tendrá que someterse a las consecuencias de no regularizar cuando el Estado le dio la oportunidad de regularizar. Pero si no le doy la oportunidad de regularizar, ¿qué puerta estoy abriendo atrás de eso? Sí, yo también te quería consultar, igual vuelvo atrás a todo lo que nos has dicho, que nos suma un montón y aprendemos un montón, y es el programa Patria Grande. O sea, yo veo ahora que el decreto tiene como una fuerte mirada también racializada, incluso eurocéntrica, ¿no? Volviendo un poco a ese discurso de poblar y demás, y mi pregunta sería un poco de el programa Patria Grande, ¿a quién iba dirigido? ¿Cuál era la problemática o de dónde surgió? Pienso ahorita, ¿no? Que antes se habían quitado los visados para Haití, luego volvieron a aparecer, pero bueno, sí, el programa Patria Grande fue dirigido para alguna población que tenía incluso más problemáticas que las personas Mercosur. Sí, en realidad el programa Patria Grande fue un programa de regularización documentaria cuando se dicta la ley 25871 que establece el criterio de la nacionalidad para acceder a la residencia. Nosotros teníamos varios problemas, entre ellos, primero, que la gran mayoría de los migrantes que teníamos residiendo en el país en situación de irregularidad eran migrantes regionales, mayormente de países limítrofes y de Perú. Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, que es el único no limítrofe de los que recién mencioné. Ese era un problema. Y el segundo problema que teníamos era que esos migrantes, si no se ponía en marcha el programa Patria Grande, no iban a poder acceder nunca a la residencia porque habían sido obligados de alguna manera, porque la ley les impedía ingresar regularmente, a ingresar irregularmente. Entonces, el ingreso irregular en la ley migratoria siempre fue un impedimento para acceder a la residencia. La Argentina era, vamos a ver qué pasa a partir del DNU, pero era muy abierta y muy generosa. Pero también te ponía condiciones, no te daba la residencia si vos ingresabas irregularmente y no te daba la residencia si vos tenías algún antecedente penal. Pero toda esta gente que teníamos viviendo en nuestro país era gente que había ingresado irregularmente porque regularmente no podían ingresar. Entonces hubo que pensar la manera de, no obstante el impedimento de la ley, que pudieran regularizar excepcionalmente. Y por eso se pensó en el programa Patria Grande. Y por otro lado también, y esto es una de las consecuencias de las políticas migratorias restrictivas, cuando vos tenés una política migratoria restrictiva, invisibilizás al migrante irregular. Y cuando lo invisibilizás, no sabés cuántos son. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando se sanciona la ley 25871, no sabíamos cuántos migrantes irregulares había en la Argentina. Entonces tampoco sabíamos si el Estado iba a estar en capacidad de dar respuesta a la demanda. Entonces, también fue pensado el programa Patria Grande como, digamos, una herramienta para involucrar a otros sectores en el asesoramiento, la toma de trámites para regularización migratoria. Y se trabajó mucho con municipios y básicamente con federaciones de colectividades y organizaciones de migrantes que ayudaron muchísimo a que cada migrante que quiso regularizar su situación tuviera sus papeles en orden y pudiera presentar sus papeles ante la Dirección de Migraciones, ¿no? Claro. No sé si te respondí. Sí, perfecto, gracias. ¿No? Es un gran panorama que nos das de esa ley que admiramos mucho, que fue la ley, o es, porque todavía está en disputa, la ley migratoria argentina. El decreto, bueno, modifica además otras leyes, mencionamos algo de la ciudadanía. De la ciudadanía. Después la ley de educación, porque la 25871 reconocía igualdad de derechos al migrante en relación al nacional, independientemente de su condición migratoria. Lo que sí hacía era obligar a las autoridades de los establecimientos educativos a asesorarlos y acompañarlos para que regularizasen su situación. Entonces, un migrante, independientemente de su situación migratoria, podía ingresar
a la educación inicial, primaria, secundaria y terciaria o universitaria en situación de igualdad con los argentinos. Hoy el decreto de necesidad de urgencia los coloca en una situación de desigualdad. O sea, no van a poder ingresar a la educación universitaria, salvo que paguen, Claro. o que sean residentes permanentes. O sea, al único que le reconoce igualdad de derechos plenos es al residente permanente. Pero para ser residente permanente tenés que ser residente temporario primero y estar residiendo en el país y estás en una situación de disminución de derechos. En relación a la salud pasa más o menos lo mismo. Acá hay un mito, que es que el sistema de salud se satura por la demanda de la población migrante. Eso es un mito. La población migrante no va más al servicio público de salud que los nacionales, e incluso va menos. ¿Por qué va menos? Porque los que trabajan tienen una cobertura médica y se atienden por su cobertura médica. Ahora, si yo lo obligo... Como hacemos los nacionales. ¿Cómo hacemos los nacionales? Ahora, si yo lo obligo a vivir en situación de irregularidad, no va a tener cobertura médica. Entonces, ¿dónde va a terminar? En el sistema de salud público. Claro. O sea, lo que nosotros decimos que vamos a resolver, lo vamos a empeorar, desde mi perspectiva, ¿no? Ahí también tira algunos números con el tema de salud, que en principio la verdad es que parecen números enormes, ¿no? 114.000 millones de pesos destinados a la atención de población migrante. Lo que pasa es que... No sé de dónde sacan esos números. Lo que pasa es que, claro, además de no citar una fuente y que este dato no pudo ser validado con el Ministerio de Salud, con distintos ámbitos del gobierno nacional, es un porcentaje que equivale al porcentaje que representa la población migrante en el país. Con lo cual tampoco sería descabellado ni algo oneroso para el país por demás, ¿sí? Teniendo en cuenta que es población que viene acá a trabajar, a residir, paga sus impuestos, como cualquier otra persona que habita acá en nuestro suelo. Pero se me ocurre algo también parecido a lo que generaba el decreto modificatorio que lanzó Macri en 2017, Sí. de miedo, ¿no?, en la población migrante, de alejarlos más en realidad de la atención. Sí, sí, sí. Y tiene un posicionamiento similar al DNU 70 en cuanto a la visión securitista, ¿no?, que se le intenta dar o se lo intenta presentar de esa manera. A mí me llamó mucho la atención que el día que se anunció, antes de que saliese publicado el decreto, pero el día que se anunció la política migratoria, la nueva política migratoria de Argentina, que no me acuerdo si no fue Adorni el que la anunció, estaba presente Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad, pero no estaba presente ni el jefe de gabinete de ministros, ni el subsecretario del Interior, ni el director nacional de Migraciones, que son los encargados de aplicar la política migratoria. Claramente eso es una señal de por dónde viene el asunto, ¿no es cierto? Claro. Yo todavía lo estoy estudiando el decreto y vamos a ver qué decisiones se van tomando en este sentido, pero reduce mucho los plazos para los recursos, limita los recursos judiciales también, las revisiones judiciales de las decisiones que toma la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, en este sentido, digamos, también van a estar en una posición distinta, no digo de desventaja, pero una posición distinta a aquellos migrantes que tengan recursos y puedan contratar estudios de abogados y a aquellos que no los tengan y no estén en posibilidades de hacerlo, ¿no? Claro. Más allá de que la defensa pública oficial tiene un excelente servicio de abogacía gratuita para las personas que no pueden pagarse un abogado, bueno, digamos, no todos tienen la información y no todos saben cómo llegar, ¿no? Entonces, me parece que también este es otro aspecto preocupante del DNU, ¿no? La limitación a lo que nosotros decimos el derecho de defensa del migrante en actuaciones administrativas y ante la autoridad judicial, que fue un motivo por el cual
ya la justicia había declarado la inconstitucionalidad del DNU 70 que había dictado Macri, que después se terminó derogando. Lo derogó el gobierno anterior demasiado tiempo después, a mi gusto. Me parece que Alberto Fernández debió haber sido más, digamos, más, no sé qué palabra usar, osado o valiente o... Es una definición... O coherente o no sé, pero me parece que no cuadran con claro, ¿una definición que limitás a la cuestión migratoria o podemos extender la apreciación? Bueno, ahí también por ahí hay una clave respecto de pensar lo que viene, ¿no? Porque uno pensaría que en esta temática y también en términos generales hay muchas cosas que van quedando, va quedando el tendal detrás, y es como algo trajo Jesse, ¿no? Desde la sociedad civil, cómo se puede afrontar esta situación, pero también desde quienes tienen lugares de decisión política. Hoy hay áreas de migrantes en muchas provincias, ciudades del país, un fenómeno que también es novedoso acá, de estos 10 años. ¿Cuáles son las iniciativas que se pueden llevar adelante desde esos espacios? Primero me parece que hay que ponerlo en la agenda el tema, ¿no? Discutirlo públicamente, mostrar la falacia que tiene el decreto de necesidad y urgencia, y después a mí bueno, recordamos con mucho cariño todos, lamentablemente no lo supimos valorar en su momento, al Papa Francisco. Y el Papa Francisco con relación a la migración era muy claro, ¿no es cierto? Y este otro Papa nuevo, a mí me llamó la atención en su primer homilía, que habló de la tolerancia y de la fraternidad. Entonces me parece que también nosotros tenemos que promover en los ámbitos en los que nos desenvolvemos la tolerancia y la fraternidad. No solamente la tolerancia y la fraternidad entre nosotros, sino también la tolerancia y la fraternidad con los funcionarios y de los funcionarios hacia nosotros. Yo aprendí mucho con la población migrante y creo que fui lo más tolerante que pude, y sí fraterno, porque siempre fuimos, en el disenso también hubo mucha fraternidad y aprendimos a respetarnos. Pero en mi experiencia anterior en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, trabajábamos con los foros de seguridad, donde estaba la comunidad. Y también ahí hubo que trabajar en la tolerancia, en la escucha y en la fraternidad. Y me acuerdo las primeras reuniones, me pasó también con la población migrante, pero las primeras reuniones volaban los cascotazos y nos matábamos. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos que escucharnos y que teníamos que trabajar en conjunto y de tratar de buscar soluciones que de alguna manera nos satisfacieran a todos, ¿no? Y que cada uno estuviese convencido de lo que estaba haciendo. Y me parece que lo más importante es el diálogo y escuchar. A mí me parece que lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional no muestra ni tolerancia ni fraternidad, sino todo lo contrario, lo que busca es romper. Me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo, lo que está pasando, y estas agresiones constantes nos abren también otra puerta que no sé cómo termina esta historia, ¿no? Claro. Martín, nos quedan poquitos minutos. Primero, de nuevo te agradecemos por estar acá con nosotros, por ayudarnos a empezar a desmenuzar este decreto tan reciente. Como decías, vas a seguir estudiándolo y vamos a seguir también estudiándolo acá y tratando de comprender y de combatir esta visión que trae, como decías, securitista sobre la migración. Pero quisiera preguntarte, vos dijiste, bueno, me tocó recibir muchas veces críticas de distintos lugares en la gestión. Si en ese análisis, ya pasados 10 años, vos sentís que hubo cosas pendientes, que si te tocara hoy, decís, tendríamos que avanzar en esta dirección. Sí, obvio. Yo siempre, quien haya trabajado en migraciones en mi época lo va a poder decir, porque yo siempre dije, miren,
lo que nosotros necesitamos hacer en la Dirección Nacional de Migración es un proceso de 12 años. Antes de 12 años no terminamos con esto. Yo tuve 8 y después hubo un retroceso bastante importante. Pero me parece que una de las cuestiones pendientes importantes es el tema del cambio de la cultura institucional del organismo de la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Qué significa esto? Significa trabajar en los recursos humanos de migración, en la capacitación y en la formación del personal migratorio, en tener diseñado una currícula, si se quiere, una carrera específicamente pensada para el personal migratorio. No es una fuerza de seguridad, porque no es una fuerza de seguridad, pero tampoco es un organismo burocrático que completa formularios, coloca sellos y nada más. Tiene decisiones que tienen determinadas características a su cargo. Y ese personal tiene que ser formado. Claro. Entonces, hay mucho personal de muchos años de servicio que vienen, seteados con la cabeza vieja, con políticas restrictivas, con una visión distinta, con que las fronteras las controlaba el personal de seguridad y que ellos estaban atrás del personal de seguridad, hacían lo que el personal de seguridad de alguna manera marcaba. Y esa fue una de los motivos por los cuales nosotros pensamos en el Instituto de Política Migratoria y Asilo. Nosotros armamos un Instituto de Políticas Migratorias y Asilo que es el que dicta ahora la maestría en política. ¿En dónde? Eso no lo dijimos. En la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bien. Pero nuestra idea en relación a eso era que el personal de migraciones pudiese formarse en la universidad y que hubiese una currícula específica. Si vos querés ser inspector de frontera en la Dirección Nacional de Migraciones, tenés que tener estas materias aprobadas, y estas materias, ¿dónde las vas a cursar? En la universidad. No en la academia policial o en una universidad. Para tener una formación un poco más amplia, más democrática también, si se quiere. Eso no lo pudimos hacer, no llegamos a hacer eso. Dimos el primer pasito y nos fuimos. No sé, Jessy, si tenés algo. La última pregunta que yo te quería hacer es si ahora estás cumpliendo alguna función pública o como asesor en el ámbito de la provincia o en otro espacio. No, estoy trabajando en la actividad privada. Formo parte de una ONG, pero que trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad, y lo que hacemos es acompañarlas para que los chicos puedan ir a la escuela, primario, secundario y, si se puede, universitario. Afortunadamente tenemos 2 chicas que van a la universidad en este momento. Una va a la Universidad Nacional de Lomas y la otra va a la Universidad Nacional de Lanús. Ojalá terminen sus estudios universitarios. Serían las primeras egresadas universitarias después de tantos años de trabajo en la ONG, pero no tengo ninguna función pública actualmente. No, primero agradecerte por todo lo que nos has aportado, como todo ese marco amplísimo, y también creo que es un agradecimiento desde la sociedad migrante por todos los aportes que has dado, ¿no? Esperemos que igual haya como hermanamiento de las luchas que se vienen, que son un montón, para no solo rescatar la ley existente, sino también poder avanzar un poco más si es que nos falta algo. Mi última pregunta, así como para dar términos, sería, en términos del DNU, hay algo que a mí me genera muchísimo interés, y es el acceso a la educación. O sea, si bien el DNU también nos pone como, por decirlo así, a migrantes de primera y de segunda categoría, dependiendo de nuestra regularidad migratoria, ¿cómo sería para ti, tú que eres un académico universitario, una posición desde la academia en torno a este DNU y el acceso a los estudiantes migrantes? A ver, a mí lo que me parece es que si yo quiero pensar en una política migratoria que integre el migrante, independientemente de su situación documentaria, tiene que tener la posibilidad de acceder a la educación en situación de igualdad a los argentinos. O sea, la única diferencia sería el lugar de nacimiento, porque el argentino indocumentado también accede al sistema de educación. O sea, el problema de la no documentación o de la falta de documentación es un problema administrativo que hay que resolverlo administrativamente, y a mí me parece bien que se resuelva administrativamente. Lo que no me parece es que haya
cuando hablamos de ciudadanos, hablo de ciudadano en sentido amplio, ¿no? Y de ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Que el ciudadano de primera sea el nativo y el ciudadano de segunda sea el no nativo. Eso no me parece bien. A mí me parece... Y esto también lo aprendí, y lo aprendí en la gestión. Porque yo pensaba también en su momento, habíamos pensado en trabajar en planes de trabajo para la población migrante. Y alguien me dijo, ¿por qué pensás en planes de trabajo para la población migrante? Pensá planes de trabajo para la población, no para la población migrante, porque es Claro. lo mismo, es población. Está bien. Estamos en una etapa en la que el desarrollo nacional no está en el centro y eso incluye a la población migrante. Esa es Sí, ni hablar. la síntesis de esto último que nos traes. Martín, nuevamente muchas gracias. Nos vuela el tiempo para una clase que nos diste y compartir mucho de tu experiencia al frente de la gestión migratoria. Nos quedó súper corto. Así que te agradecemos a quienes nos siguieron. Le pedimos disculpas a Lucas, periodista que estuvo del otro lado y por un problema técnico no pudimos conectarnos. Espero que podamos próximo programa sacar su trabajo y las invitamos igual a meterse ahí en el portal y Agencia de Noticias Refugio Latinoamericano y ver las notas que suben sobre la temática, especialmente lo que escribió Lucas Duete sobre la situación de la migración venezolana en Chile. Y para quienes preguntan cada semana por Angie, nuestra doctora que tiene acá en un espacio de consultoría, seguramente la semana que viene va a estar de nuevo con nosotros, así que gracias también Angie por esa presencia que hoy no se pudo dar. No, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, buenas noches y gracias por venir, de verdad que ha sido, como dice Marcos, totalmente una clase y nos da otro panorama. Gracias Víctor, hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Gracias. Somos Cítrica. Cítrica.